las medidas correspondientes, porque hay gente que se ha vuelto a contaminar, o sea, ha vuelto a contagiar. Usted ve que los candidatos Boric y Kass y otros van a tener que hacer cuarentena y parece que los otros también. Como estuvieron en un debate y hay algunos que tienen problemas de temperatura, así que hay que cuidarse. Oye, ¿vieron la pauta de corrección o no? De la prueba. ¿Qué les pareció la prueba? La vimos, profe. Ya, ¿y qué tal? ¿Cómo les fue? No la he corregido todavía. Según la pauta no fue bien. Ya. Eso espero. Pero estaba dentro de las cosas que habíamos hecho en clase, ¿o no? Sí. O sea, no se preguntaron cosas que estén un poco. Aquí está la pauta, a ver. La puedo explicar un poquito rápido. Bueno, los primeros dos era ver cierto, el número de cifras significativos de acuerdo a las propiedades, ¿cierto? En cuanto a la multiplicación, la división, y ver el número de cifras significativas. El segundo tenía que ver, ¿cierto?, con las condiciones eh, de, de área, de volumen, ¿no es cierto?, de manejar un poco aquellos conceptos que figura geométrica, ¿cierto?, que tiene que ver con la introducción un poco y determinar la densidad en cuestión. El problema 3 correspondía a una cuestión de vectores, donde habían dos vectores F1 y F2, el F1 había que descomponerlo tanto en el plano horizontal como vertical y encontrar la suma de las fuerzas, y luego había que encontrar la resultante, expresarlo como vector, su magnitud, y expresarlo eso como vector unitario. ¿Ya? Luego había un problema de propuesta dimensional, donde había una expresión, W correspondía al peso, Newton, M en la masa, G la aceleración de gravedad metros segundo cuadrado, la velocidad metros partido por segundo, teta pi tercio radiani y P una constante que era metro cuadrado kilogramo segundo. Entonces nuestro problema consistía en averiguar las dimensiones de la incógnita y había que considerar que coseno de teta, el ángulo teta pi tercios, y eso es 60 grados medio, y con eso, ¿cierto?, uno construía las ecuaciones en cuestión y tenía que efectuar la operación agrupando términos donde había alfa, beta, y uno comparaba alfa con gamma, ¿cierto? Y se encontraban, ¿no es cierto?, las relaciones, se encontraban algunos valores para X e y luego también para la otra expresión, y luego se comparaba beta con gamma y se encontraba el valor de lo que uno quería, que era delta, que era m al cubo por l a la quinta por t al cubo. Luego un problema clásico de problema de encuentro, donde hay dos objetos, un motorista y un auto que están desfasados 25 metros, el cero está ubicado acá, por lo tanto la posición inicial del motorista era menos 25, y había que determinar cierto momento en que alcanzaba uno al otro, con las condiciones de la motocicleta y del auto, el tiempo por el cual las posiciones eran iguales, entonces uno planteaba las ecuaciones de movimiento, y finalmente eso te quedaba una ecuación, de tal manera una ecuación para el tiempo, y determinabas el tiempo del encuentro y la distancia recorrida, ¿cierto?, para cada uno de ellos, y en el fondo eran 132,09 y 132,09, ¿cierto?, medido desde el cero. En cambio, ¿cierto?, el motorista, si uno lo veía, tenía menos 25 metros porque había que sumarle los 25 metros porque estaba detrás del cero, digamos. Y para t igual 2 había que encontrar la posición del auto, y los gráficos, ¿cierto? Un movimiento
acelerado para cada uno de ellos con las condiciones iniciales 0 y menos 25, el tiempo de encuentro 8,45 a 132,09, y el tiempo que demoraba por pasar por 0, ¿cierto? El motorista con la condición era 3,37, por eso, para efectos del gráfico, coloqué la ecuación de movimiento, la posición final 0, cuánto demoraba en llegar, ¿cierto? Por el origen, y eso me da un tiempo de 3,37 segundos. Y eso eran dos parábolas, ¿cierto? Ascendentes. En el gráfico velocidad, los dos parten con velocidad inicial 0. A los 8,47, ¿cierto? Uno tiene 37,18 metros partido por segundo y el otro 31,27. ¿Ya? Y las aceleraciones, ¿cierto? Ambas son 3,7 y 4,4 y eso se mantienen constante en el tiempo. Luego había un problema de la solución de un personaje que lanzaba una piedra hacia arriba, ¿cierto? Y era un problema de encuentro con una piedra que tenía un movimiento uniformemente acelerado, con una cosa que se movía en forma rectilínea, y para eso, ¿cierto? Uno suponía que la posición final del bus y la posición inicial más el bus por el tiempo T1 más T2, donde T1, ¿cierto? El tiempo subía más el tiempo bajaba, y uno podía evaluar, ¿cierto? Que T1 más T2 igual a 4, y del círculo y del cálculo para T2, con MIP, ¿cierto? Uno sacaba el tiempo 1,5 y por lo tanto obtenía el tiempo T2 2,5. Y por lo tanto el tiempo, ¿cierto? Era 0 menos 10 por 2,5 menos 25 metros partido por segundo, porque viene dirigido hacia abajo. Habíamos hecho algo parecido con el profesor, ¿cierto? Y el joven que dejaba caer un huevo, pero en este caso la altura son, el globo está a 18 metros, la persona que tiene 1,70 m se acerca al 0. El 0, ¿cierto? Es obviamente, ahí está el 0 en la vertical donde pasa el globo, y estaba a 1 metro, entonces el globo en la caída libre, le toma un tiempo de 0,58 y la profesora acercándose al origen, le toma un tiempo de una distancia en ese tiempo, recorre 73,9 centímetros, por tanto el globo no golpea a la profesora y la diferencia, ¿cierto?, era 0,26. Es decir, el globo no impacta, cae primero que la profesora al recorrer 1 metro, con las características en cuestión. Y acá había que resolver esto aplicando la ecuación de la trayectoria, ¿cierto?, con las condiciones iniciales 0 y 6D y 2D de altura, calcular la velocidad para el ángulo, y luego la otra condición era 7D, ¿no? 6 más D, ¿cierto? Y encontrar, ¿cierto? Entonces el rango de las velocidades, B sub 0, 3 raíz de GD, y el otro era B sub 0, 7 raíz de GD quintos, y por lo tanto el intervalo estaba comprendido entre esos dos valores para la velocidad. Esa era más o menos digamos, la prueba en cuestión. Todo esto lo habíamos ocupado, habíamos hecho problemas de estas características, problemas de caída libre, problemas de encuentro, ¿cierto? Esto es algo muy parecido a lo que hicimos en clase. Un problema, ¿cierto?, de dos móviles, en este caso la piedra y el bus, que se mueve uno en el plano vertical y el otro en el plano horizontal. Uno no puede decir las alturas finales son iguales, ¿o cierto? O la posición final de la piedra igual a la posición final del bus, sino que ahí tengo que desarrollar, ¿cierto?, una situación para los tiempos en cuestión. Y la construcción de los gráficos que lo habíamos hecho, todos estos cálculos que están adicionales para darle una mayor, digamos, visualización de, lo- de las gráficas en cuestión y tener algunas coordenadas en cuestión. El punto de encuentro, ¿cierto? La intersección entre dos parábolas para un cierto tiempo, etcétera, etcétera. Esa fue la prueba. ¿Qué les parece? No les parece mucho, parece. Siguieron calladitos. Aún estamos procesando, profes. Ya. Pero se preguntaron cosas que se habían trabajado en clase. Y además tú tienes la posibilidad de tiempo y también de trabajarlo en forma grupal. Y lo que se me mandó un correo, ¿cierto?, por parte del profesor Carlos Alten, que las próximas pruebas se siguen evaluando de igual manera online. Se continúa con este proceso, así que tienen ahí un handicap que
por lo que está pasando, porque esto yo creo que estamos retrocediendo, estamos ahora en fase de preparación y ya hay algunas partes de la quinta región, como son Maitencillo, Concón y todo ese tipo de cosas, y todo ese tipo de situaciones están retrocediendo a fase 2, porque usted comprenderá que esos feriados, ¿cierto? Y esa semana de largo, ¿cierto? Salieron 150.000 autos, ponga un promedio de 4 personas por auto a la quinta región, que fue los datos que entrega la autoridad, y son 600.000 personas que traen para acá el contagio, po. No son todas, algunas. Y por lo tanto ahí en Concón, ¿no es cierto? La gente viene a comer pescado, empanaditas de queso, empanadas de marisco, y ahí donde se dio la situación y retrocede, entonces van a seguir habiendo este tipo de cosas. Ya, vamos a continuar con el proceso, ¿cierto?, de desarrollo de la programación que tenemos. Nos corresponden ver, ¿cierto?, algunas cosas como son trabajo mecánico, potencia mecánica y energía. Entonces, todo lo que vimos de dinámica ahora se ocupa acá en establecer las condiciones, las fuerzas y los diagramas cuerpo libre. ¿Por qué razón? Porque vamos a evaluar el trabajo hecho por una fuerza constante. Cuando hablo de una fuerza constante, lo hablo en tanto la magnitud y la dirección. Y lo que tengo ahí es un bloque de masa M en el cual hay una cierta fuerza F que hace un ángulo alfa respecto a la horizontal y desplaza el carro una distancia delta R. Entonces, el trabajo de una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que realiza un desplazamiento es igual al producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Y aquí está la definición del trabajo mecánico. El trabajo hecho por esa fuerza, le pongo un subíndice, usted preguntará, ¿pero cómo? Claro, porque está también la fuerza normal, está el peso, si hay roce, está la fuerza, el trabajo hecho por la fuerza roce. Entonces, obviamente, individualmente hay muchas otras fuerzas que están realizando un trabajo. Entonces, aquí solamente lo que se hace es notar la presencia de la fuerza externa. Eh, Usted ya sabe que está la fuerza normal, está el peso, y si hay rozamiento, la fuerza de roce que es contraria. Pero como se quiere evaluar el trabajo hecho por una fuerza, eso es igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Recuerde que tanto la fuerza como el desplazamiento son vectores. Y eso es igual de acuerdo al producto punto, porque ahí aparece con flecha, ¿cierto? El producto punto es la multiplicación del primer, ¿cierto?, de la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, que son f y d, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso, ¿cierto?, en el sistema MKS, el trabajo mecánico, ¿cierto?, se define como un joule y eso es igual a un newton por metro. Y en el sistema CGS es un o ergio, que es igual a una dina por centímetro. Y la relación funcional es que un joule equivale a 1 por 10 elevado a 7 R, o sea, a 10 millones de ergios, o R. Entonces, aquí tenemos la definición como tal, y uno analiza aquellos lugares clásicos, o aquellas situaciones clásicas. Por ejemplo, ¿qué sucede si la fuerza es paralela con el desplazamiento? Es decir, la fuerza estaría acá, ahí la horizontal, y el desplazamiento también. Entonces, si yo evalúo el trabajo hecho por esa fuerza, es la multiplicación del primer vector, que es F, por el segundo vector, que es el desplazamiento, por el coseno de 0 grados. Y si usted ve, coseno de 0 grados vale 1 y le queda la multiplicación de las magnitudes. En el caso en que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, coloca usted la fuerza por el desplazamiento por el coseno 90 grados. Y el coseno 90 grados vale 0. Por lo tanto, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, ¿cierto?, no realiza trabajo mecánico, que sería el caso de la normal y del peso. Porque la normal, ¿no es cierto?, es perpendicular al desplazamiento y el peso también lo es en este caso específico. Por lo tanto, si bien es cierto, esas fuerzas están presentes, pero no realizan trabajo mecánico. Si la fuerza es antiparalelo, por favor, eso que está ahí no es que sean desiguales, sino que trato de expresar que son antiparalelos, ¿ya? El trabajo hecho por esa fuerza es la fuerza por el desplazamiento por el coseno 180 grados, y el coseno 180 grados vale menos 1. Entonces te queda la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento con signo negativo. Entonces, que sería el caso de la fuerza de roce. Realiza un trabajo negativo, ¿ya? Entonces hay fuerzas que van a realizar un trabajo positivo, hay fuerzas que van a realizar un trabajo negativo, y hay fuerzas, ¿cierto?, que no van a realizar trabajo de acuerdo a su disposición geométrica con el desplazamiento, como en este caso.
El área bajo la curva sigue teniendo importancia, yo les dije, ¿cierto? Hay que tener presente esto. El trabajo hecho por una fuerza constante, si tú haces una gráfica de la fuerza versus desplazamiento, ¿cierto? El área bajo la curva, ¿cierto? En esta línea recta que está aquí, te da el trabajo realizado por una fuerza constante entre la posición inicial x sub 0 y la posición final x sub 1. Para una fuerza constante, el área encerrada bajo la gráfica de fuerza entre x sub 0 y 1 representa el trabajo realizado por dicha fuerza. Entonces el área bajo la curva sigue teniendo su significado físico dependiendo del contexto que uno esté trabajando. En este caso tenemos un gráfico fuerza versus desplazamiento. Para el caso de una fuerza variable, ¿cierto? La fuerza va variando, ¿cierto? De acuerdo a la posición, desde x sub 0 a x1 y va tomando diferentes posiciones. Entonces lo que uno hace, ¿cierto? Es ir achicando estos pequeños rectángulos de tal manera, ¿cierto? Que uno va haciendo una aproximación y eso corresponde al trabajo hecho desde R sub 0 hasta R, ¿cierto? Y eso es f punto de R, la integral, ¿cierto? En vez de tener la sumatoria, se convierte, ¿cierto? En una suma continua. Pero como usted todavía pareciera ser que no tiene acceso, ¿cierto? A lo que es la matemática un poquito más elevada, nosotros vamos a trabajar con situaciones donde la fuerza es constante, pero yo tengo que explicarle que también, ¿es cierto?, existe la posibilidad de tener una fuerza que no es constante, ¿cierto? Y es la suma de estos pequeños rectángulos, que es una suma continua, uno lo puede ir achicando desde el límite, ¿cierto?, inicial hasta un límite superior, y eso no es menos que la definición de la integral. Ahora, si hay varias fuerzas que están actuando, como la F1, la F2, la F3, la F4, y esas fuerzas le producen un cierto desplazamiento a la partícula, obviamente tengo que sacar la fuerza resultante, y la fuerza resultante hará un cierto ángulo con el desplazamiento, y eso se habla de, para el caso de la fuerza constante, que el trabajo neto, total o resultante es la suma individual, ¿cierto?, de cada una de ellas, que sería el trabajo hecho por la fuerza 1, el trabajo hecho por la fuerza 2, más el trabajo hecho por la fuerza 3, hasta la enésima fuerza. En este caso, el índice sub n corre desde 1 hasta 4. Entonces yo debería colocar 1 hasta 4, y esto debería llegar hasta W sub 4, que es el trabajo total. Entonces lo que uno hace es evaluar el trabajo hecho por cada una de las fuerzas, obtienen los resultados, en algunos podrán ser positivos, otros podrán ser nulos, y otros podrán ser negativos, y la suma total es el trabajo resultante neto o total que le puedan pedir. Para el caso de las fuerzas variables, se tiene que el trabajo total, la sumatoria, ¿cierto?, es la integral de F1.dr más F2.dr más el enésimo, desde la posición inicial hasta la final, y eso te da el trabajo hecho de todas las fuerzas, que es la resultante por el corrimiento de R. Ya, pero esa es la integral en cuestión. Entonces yo le muestro que está la situación para una fuerza que no es constante tanto ni en magnitud ni en dirección, pero nosotros vamos a trabajar con las primeras expresiones. Ahora, hay que valorar, ¿cierto?, los trabajos hechos por algunas cosas específicas, por ejemplo, el trabajo hecho por un cierto resorte. ¿Qué es lo que es un resorte? Un resorte es un enrollamiento de alambre, ¿cierto?, que yo lo puedo estirar, ¿cierto?, desde una posición inicial a una posición final, y lo suelto, y el resorte vuelve a la posición de equilibrio, ya dentro de ciertos límites. ¿Qué es lo que es K minúscula? Hay que tener cuidado. La K minúscula representa, ¿cierto?, la constante de estiramiento o la constante de elasticidad, que se mide en newton metro o dinas partido por centímetro. Y los resortes que vamos a utilizar son del tipo que cumplen la ley de Hooke. Y la ley de Hooke dice que el trabajo hecho por un resorte es directamente proporcional al producto de esa constante por el estiramiento con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Eso tiene que ver con la cuestión cualitativa, ¿cierto? Si tú sacas un resorte de la posición de equilibrio y lo estiras, la fuerza actúa en sentido contrario a la fuerza que hace el agente externo, la fuerza que te hace el resorte. Ahora, si tú quieres comprimir el resorte, lo comprimes, obviamente, cada vez que tú estás comprimiendo el resorte, tienes que realizar un cierto trabajo para vencer esa fuerza que está actuando en sentido contrario. Siempre se opone a la causa que lo produce. Y el trabajo que hace un resorte es igual a un medio de K por X cuadrado. ¿Qué es lo que es K? Es la constante del resorte. X, ¿qué es lo que es? Es el estiramiento o la compresión a partir de la posición de equilibrio. Y eso es con signo negativo. Por tanto, ahí tenemos el trabajo hecho para un resorte. La fuerza restauradora que un muelle o resorte ejerce sobre un cuerpo es proporcional
a la deformación producida y actúa oponiéndose a dicha deformación y se conoce como la ley de Hughes. Esto que está acá tiene que ver, ¿no es cierto?, con el aspecto cualitativo. Te está diciendo, mira, la fuerza que hace el resorte siempre es negativa al el estiramiento o la compresión, ¿ya? Pero si tú digamos, quieres hacer el cálculo numérico o el cálculo matemático, ¿cierto? Lo que tienes que hacer, ¿cierto?, es eliminar ese valor absoluto, ¿cierto?, de la constante por el delta X en cuestión, y uno hace el cálculo numérico sin considerar el signo negativo. Porque aquí tengo un vector y es un vector, y usted sabe que los vectores, fuerza, tienen magnitud, dirección, punto de aplicación y sentido. Si usted hace el cálculo numérico, vuelvo a insistir, usted usa el valor absoluto para el desplazamiento y determina la fuerza en cuestión. Entonces, para el caso, recordamos que la ley de Hughes establece una relación que guarda la fuerza, la fuerza necesaria para deformar un muelle o constante elástica entre la posición inicial y la final en metros segundo la expresión. A partir de dicha expresión, ¿no es cierto?, considerando la posición de equilibrio de x sub 0, ¿cierto?, podemos hacer la siguiente representación. Aquí tengo un gráfico fuerza en Newton y desplazamiento, y eso va aumentando, ¿cierto?, linealmente, porque es directamente proporcional, es una línea recta del tipo I igual a mx más b. El eje vertical corresponde a la fuerza, el intercepto vale 0, y entonces te queda una línea recta con pendiente, ¿cierto?, igual a k. Entonces el área bajo la curva te representa, ¿cierto?, el trabajo que hace el resorte para llevarlo, ¿cierto?, desde la posición inicial a la final, y esa área corresponde al área de un rectángulo, de un triángulo rectángulo, que es un medio de la base por la altura. Esto es un medio de la base, que es x, por, ¿cierto?, por la altura, y esa altura que está ahí, ¿cierto?, representa k por x. Por eso te queda un medio de x por k por x, y x por x te queda x cuadrado. Por eso que el área bajo la curva, en un gráfico, ¿cierto?, para representar el trabajo hecho por un resorte, es una situación de esas características, una función de tipo lineal. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. No, un momento, profe. Ya. Otro concepto que también uno analiza en forma inmediata, ¿cierto?, tiene que ver con la potencia mecánica. Y la potencia mecánica se define, ¿cierto?, como la potencia a la rapidez con la cual se realiza un determinado trabajo. Potencia W partido por tiempo. W es el trabajo realizado y T es el tiempo que se demora, ¿cierto?, en desarrollar ese determinado trabajo. En el sistema MKS se habla de un watt, y un watt, ¿cierto?, es un joule partido por segundo. Y también aparece, ¿cierto?, un kilowatt. Un kilowatt son 1 por 10 elevado a 3 watts. En el caso en que la fuerza es paralela con el desplazamiento, también la potencia se puede determinar como el producto punto entre la fuerza y la velocidad. Y de acuerdo a la definición del producto punto, es la magnitud del primer vector, que es la fuerza, por v, que es la velocidad, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Como son paralelos, coseno de 0 grados te queda 1. Entonces tú puedes aplicar, ¿no es cierto?, potencia, fuerza por velocidad, en el caso en que la fuerza es paralela con el desplazamiento, pero en términos generales, ¿cierto?, es el cociente o la rapidez de cambio con la cual se realiza un determinado trabajo en un determinado tiempo. Otras unidades son los HP, 746 watts, y un caballo de vapor, 735 watts. Estos dos últimos, ¿cierto?, tienden a desaparecer, y si tú vas a hacer una práctica, alguna empresa, alguna cosa, y tienes que ver algún motor, seguramente aparece ahí una plaquita de bronce con ciertas características como son el voltaje, la corriente, ¿cierto?, y también los HP, la potencia que desarrollan, que están los tantos HP, 70 HP, 40 HP. Esos son los motores que están hace ya un tiempo en este país, pero los nuevos motores que están llegando, ¿cierto?, ahora viene, hay una tendencia a seguir la línea, ¿cierto?, de los mercados internacionales, ponerse de acuerdo, tiende a desaparecer el mercado del país. Entonces antes hablaba de la potencia como los HP. Y la historia cuenta, ¿cierto?, que HP, ¿qué significa? Horsepower. Que
que inventa la primera máquina a vapor. Vamos a ver, ya. Bien, pues ahí están entonces los conceptos de trabajo y potencia, y hay un nuevo concepto, ¿cierto?, que es muy amplio, que tiene que ver con la energía. Todo el mundo sabe que la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Solo se transforma. Hay diferentes tipos de energía, más de 70 diferentes tipos de energía, y todos los días están apareciendo nuevas formas, ¿cierto?, de producir energía. Está la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía nuclear, la energía mareomotriz. ¿Qué es lo que es la energía mareomotriz, por favor? Tiene que ver con el mar, Claro, con el agua, algo así. claro, mareomotriz, pues los países como Inglaterra, ¿cierto?, Escocia, Noruega usan mucho digamos, el constante movimiento de las aguas, ¿cierto? Y ellos colocan unos patitos, una especie de patitos que se están moviendo en forma sistemática, ¿cierto? Y ellos van produciendo energía mareomotriz. ¿Para qué vamos a hablar de la energía eólica que tenemos nosotros en la zona sur, en algunos lugares de Chile donde hay constante movimiento de viento, ¿cierto? O la energía fotovoltaica que tenemos, que estamos haciendo uso de ella. Ahora aparece la energía, ¿cierto?, verde, que es la energía de la producción de hidrógeno como una cuestión colateral. Entonces nosotros vamos a ver solamente los tipos de energía mecánica en un sistema. Y lo vamos a ver en dos sistemas, los sistemas conservativos y los sistemas no conservativos. Entonces la energía mecánica es la capacidad que tienen los cuerpos de realizar un trabajo en virtud de su movimiento y o estar en una posición distante de equilibrio. La unidad de energía en el sistema internacional es el julio o el joule, las mismas del trabajo. ¿Ya? Y la energía mecánica, ¿cierto? Tenemos dos tipos de energía, ¿cierto? La energía cinética asociada al movimiento y la energía potencial asociada a la posición y también asociada a un resorte. ¿Qué es lo que es la energía cinética? Es la energía que presenta un cuerpo en virtud de su movimiento, traslación, vibración y rotación, y su expresión es K igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si usted logra, por ejemplo, en este momento, ve a través de su ventana y logra detectar un auto y le logra medir usted la velocidad, esa velocidad usted la eleva al cuadrado, la multiplica, ¿cierto?, por la masa del automóvil, y todo ese producto usted lo divide por 2, entonces le asocia a usted la energía cinética que se mide en Joule, que es la energía asociada, ¿cierto?, al movimiento en cuestión. Dentro de la energía potencial está la energía potencial gravitatoria, que es la energía que presenta un cuerpo en virtud de su posición. Para eso tenemos que definir lo que es un cero, no solamente el cero tanto en el plano horizontal y vertical, en este caso en el plano vertical porque hay asociado a una cierta altura. Esta energía solo está presente en campos de fuerzas conservativas, el trabajo en una trayectoria cerrada nula, y el trabajo realizado entre dos puntos es independiente de la trayectoria. Y su expresión es U sub G, ¿cierto?, igual al producto de mg por h. M es la masa, g es la aceleración de gravedad, y h es la altura respecto a un nivel referencial. Y también se mide en Joule. Entonces ahí tenemos otro tipo de energía, que es la energía potencial gravitatoria. Y también está la energía asociada a los resortes, U sub E, que es igual a un medio de la constante por el estiramiento de él al cuadrado. Aquí tenemos un resorte que está en la posición de equilibrio, ¿cierto? Y viene un agente externo, le genera una fuerza y comprime el resorte a una cierta distancia. Entonces usted, esa distancia o esa compresión, usted la eleva al cuadrado. Usted mira, oiga, pero es negativo. Sí, todo número negativo al cuadrado es positivo, así que no tiene problema con eso. Lo eleva al cuadrado, lo mide por la constante del resorte, que uno la debe saber previo a eso, lo divide en dos y por lo tanto tiene asociado la energía potencial elástica. Y es la debida a la deformación de un cuerpo elástico respecto de una posición de equilibrio. Nuestro resorte que vamos a utilizar sigue en el comportamiento de la ley de Hughes, es decir, la fuerza es directamente proporcional a el estiramiento o la compresión. Entonces, ahí tengo los tres tipos de energía. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya visualizados los tres tipos de energía, vamos a ver el teorema de conservación de la energía cinética. Aquí lo que usted tiene, ¿cierto?, es un automóvil que tiene una cierta masa, que se desplaza a una velocidad v sub 0, producto, ¿cierto?, de
de una fuerza externa, ¿cierto?, que está traccionando el sistema, y eso le imprime, ¿cierto?, debido a esa fuerza, le produce un cambio de velocidad en el tiempo, desde una velocidad inicial a una velocidad final, y obviamente tiene el concepto de aceleración a través de un cierto desplazamiento. Por una parte, usted sabe que el trabajo es fuerza por el desplazamiento, pero la fuerza es igual a m por a. Pero desconocemos el valor de la aceleración, y recuerde usted que esta ecuación, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 por la aceleración por el desplazamiento, que es una ecuación independiente del tiempo. Solamente conozco la velocidad inicial, conozco la velocidad final y el desplazamiento que se le va a producir al automóvil. Como no conoce la aceleración, usted la despeja y la reemplazo, ¿cierto? Donde dice aquí el trabajo, ¿cierto? Es F por delta X, entonces usted coloca F por el trabajo, ¿cierto? Es la fuerza por el desplazamiento, entonces coloca M por A, la fuerza, ahí usted colocó BF cuadrado menos B sub 0 cuadrado partido por 2 delta X por delta X. Y si usted multiplica, ¿cierto? Eso le queda, se le va al delta X y eso queda 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual al trabajo neto total o resultante, es decir, donde 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es nada menos que la energía cinética, como tiene etiqueta, entonces eso es la velocidad final, será asociado a la energía cinética final, y esto como tiene una velocidad v sub 0 será asociado a la energía cinética inicial. Entonces, recuerde usted que la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad final, esa es la energía cinética final, y un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? La energía cinética inicial. Por lo tanto, el delta K, ¿cierto? La variabilidad es la energía cinética final menos la inicial, y por lo tanto, el trabajo total neto o resultante es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Entonces ahí tenemos el teorema de variación de la energía cinética asociado a el trabajo neto o total resultante debido a una o más fuerzas. También tenemos el trabajo mecánico y la energía potencial gravitatoria. Ahora lo que se hace, ¿cierto?, es desplazar un sistema desde un cero, ¿cierto? La energía que posee un sistema en virtud de su posición o condiciones se llama energía potencial, como la energía se expresa a sí misma en forma de trabajo. La energía potencial implica que debe haber un potencial para poder realizar un trabajo. Entonces, el movimiento del objeto es desde esta situación hasta acá, donde hay una cierta altura I sub 1, y lo va a traer desde una altura inicial I sub 1 a una altura inicial I sub 2. Obviamente hay un desplazamiento, que es la diferencia entre las posiciones, y esto viene cayendo, ¿cierto? O se viene, digamos, moviendo debido a la fuerza peso, habrán otras fuerzas, y si voy en el sentido contrario, ¿cierto? Desde una posición inicial hasta una posición final, y la diferencia, ¿cierto?, es desplazamiento, movimiento neto, y ahora lo voy, ¿cierto?, desplazando hacia arriba, está la fuerza peso, y hay otras fuerzas que están moviendo eso hacia arriba. Entonces el trabajo, ¿cierto?, es la fuerza por la variabilidad de la altura, pero el trabajo, ¿cierto?, es el trabajo hecho por pequeñas fuerzas, los pequeños trabajos por delta I, y eso que está ahí, ¿cierto?, es igual a la fuerza peso, mg, por delta I. Y por lo tanto se te queda mg por altura final menos la altura inicial, y por lo tanto, ¿cierto?, luego tenemos que el trabajo neto total resultante es igual a la energía potencial, el trabajo hecho por el peso, ¿cierto?, menos el trabajo hecho por el peso también, desde la posición inicial I sub 2 hasta la posición inicial 1. Y eso es igual al trabajo neto total o resultante, debido, ¿cierto?, a la fuerza peso. Y acá tenemos, ¿cierto?, el teorema de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En todo sistema existen, o todos los sistemas, ¿cierto?, en los cuales estamos, existen fuerzas que son conservativas y no conservativas. ¿Qué es lo que es una fuerza conservativa? Son aquellas que hacen que el sistema conserve su capacidad para poder realizar un determinado trabajo mecánico. Es decir, el sistema conserva su energía, son independientes de la trayectoria, solo dependen del punto o de la posición final e inicial. Por ejemplo, la fuerza peso. Entonces la fuerza peso es una fuerza conservativa, y
esa fuerza conservativa lo que hace, ¿cierto?, es que el sistema conserve su capacidad para poder realizar un determinado trabajo. Y por lo tanto, ese sistema posee energía. Y la fuerza no conservativa, su presencia hace que el sistema pierda su capacidad para poder realizar un determinado trabajo mecánico, es decir, disipa energía. Por ejemplo, la fuerza de roce. Entonces, nuestro sistema tendremos que ver, ¿cierto?, si son sistemas conservativos o no conservativos. Y la fuerza no conservativa, desde el punto de vista mecánico, es la fuerza de roce que se da a través de la interacción, ¿cierto?, entre las superficies. La interacción, ¿cierto?, que se puede dar con el aire, donde hay un rozamiento también, eso no se va a considerar, solamente estamos viendo la situación desde el punto de vista mecánico y ese tipo de fuerza no lo vamos, esa fuerza conservativa no la vamos a considerar en este caso. Entonces, un aspecto teórico de esto, la conservación de la energía dice cuando la fuerza que actúa sobre una partícula es conservativa, se cumple que la variabilidad de la energía cinética, el trabajo por una parte, ¿cierto?, es igual a la variación de la energía cinética del sistema y es igual a la variación con signo negativo de la energía potencial gravitatoria. Entonces, en este caso, como el trabajo es lo mismo, ¿cierto? Entonces, si el trabajo es igual a esto y el trabajo igual a esto, igualo ambas expresiones, y te queda que la variación de la energía cinética es igual a la variación, ¿no es cierto?, de la energía potencial gravitatoria con signo negativo. Si esto lo paso para allá, entonces te queda que la variabilidad de la energía cinética más la variabilidad de la energía potencial elástica es igual a cero. Es decir, eso lo puedo sintetizar y la variabilidad de las energías cinéticas potenciales es igual a cero. Es decir, los cambios de energía cinética y potencial, ¿cierto?, deberían ser igual a cero. Definiendo la energía mecánica o la energía total de la partícula como, recuerden que la energía es, dentro de la energía total de un sistema está la energía cinética más la energía potencial, un medio de la masa por la velocidad cuadrada más la energía potencial. Entonces, en este caso, si la fuerza que actúa es conservativa, la variabilidad, ¿cierto?, de la energía es igual a cero. Es decir, la energía, ¿cierto?, permanece constante, tanto, ¿cierto?, en el punto A como en el punto B, ¿cierto? Cuando la fuerza que actúa es conservativa, la energía total permanece constante, y este es el principio de conservación de energía para un sistema conservativo. Cuando sobre la partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas, se tiene que el trabajo hecho por las fuerzas conservativas es igual a la variación con signo negativo de energía potencial a la energía potencial. Y por otro lado el trabajo, ¿cierto? El trabajo hecho por las fuerzas conservativas y no conservativas, y eso es igual a la variación de la energía cinética. Por lo tanto, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Y eso es igual si factorizo, es la variabilidad de la suma de la energía. Por lo tanto, en un sistema no conservativo, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía. Cuando las fuerzas que actúan son conservativas y no conservativas, el trabajo de las no conservativas es igual a la variación de la energía total. Para un sistema, ¿cierto?, aplicando el teorema de la energía cinética, ¿cierto? Perdón, el teorema de la energía mecánica para un sistema no conservativo. Entonces, nosotros tendremos que hacer la evaluación cuando veamos un problema desde el punto de vista energético. Tendremos que ver, ¿cierto?, si el sistema es conservativo o no conservativo. Si es conservativo, ¿qué significa eso? Que el cuerpo, ¿cierto?, conserva la capacidad para poder realizar un determinado trabajo bajo la presencia de fuerzas conservativas. No pierde energía el sistema. Pero la naturaleza nos dice que, por no decir el 100%, vamos a colocar un 97% de los sistemas son sistemas no conservativos. Hay pérdida de energía debido, ¿cierto?, a varias situaciones. Por ejemplo, si usted se empieza, sus manos, ¿cierto?, se la empieza a frotar y llega en algún momento, ¿cierto?, sus manos comienzan a aumentar su temperatura, y si usted tiene una cámara especial, ¿cierto?, usted puede ver, coloca las manos extendidas, usted puede ver, ¿cierto?, que hay pérdida de energía de su sistema y su sistema pierde energía, y obviamente eso pasa a formar parte del sistema. Si uno está en una sala de clase con varios alumnos y puertas cerradas y uno comienza a frotar sus manos, podríamos alterar, ¿cierto?, la temperatura interna, ¿cierto?, de la sala de clase. Entonces, la mayoría de los sistemas son sistemas no conservativos, y en ella actúan fuerzas conservativas y no conservativas.
por ejemplo, si usted, digamos, tiene que consumir alimentos, seguramente alguien ya tomó una taza de café, un sándwich, qué sé yo, después de esta clase va a cenar, ¿o cierto? O a comer algo, porque su sistema pierde su capacidad para poder realizar un determinado trabajo, entonces usted tiene que consumir alimentos. Lo mismo sucede en una mañana, ¿no es cierto? Yo salgo al trabajo, me ducho, me afeito, ¿cierto? Y me voy al trabajo, y antes de eso tengo que consumir una cierta cantidad de alimentos que me permitan, ¿no es cierto?, estar hasta la hora de almuerzo, y ahí nuevamente tengo que reciclar. Entre el desayuno y el almuerzo, ¿cierto? Yo necesito eliminar energía que mi cuerpo no requiere, y para eso tengo que ir al baño. Entonces, toda esa energía que yo disipo, ¿cierto? Va a un gran depósito, y en ese depósito, ¿cierto? Donde se trata toda esta situación, ahí hay bacterias y hay otros animalitos que hacen uso de esta energía que mi cuerpo no requiere, ¿ya? Y lo hago también a través de la sudoración, y pierdo energía en cuestión, y tengo que, si hace mucho calor, ¿cierto? Estoy perdiendo energía a través de mi cuerpo. Obviamente, entonces yo tengo que hidratarme y tengo que consumir, por ejemplo, líquidos para poder, ¿cierto?, mantener una cierta temperatura. Y cuando hace mucho frío, ¿cierto?, yo me trato de abrigar porque la temperatura externa es menor que la mía, entonces mi cuerpo pierde energía a través de la sudoración o a través del calor de mi cuerpo que se emite, entonces, que estoy reemitiendo, entonces yo tengo que cubrirme para evitar que esas pérdidas de energía sean minimizadas por una chaqueta, por alguna situación específica. Entonces tendremos que ver si los sistemas son conservativos o no conservativos y evaluar la situación. En el fondo, ¿cierto? Hay que ver si el sistema tiene roce o no tiene roce. Si tiene roce, es un sistema no conservativo. Entonces, en ese caso, el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual a la pérdida de energía del sistema. Si el sistema que estoy trabajando no presenta rozamiento, entonces obviamente la pérdida de energía, como la suma de las cinéticas de movimiento más las potencial de gravitatoria elástica, es igual a cero, es decir, el sistema conserva su capacidad, es decir, conserva su energía, lo cual en la práctica no es cierto. El automóvil, para poderse mover, necesita incorporar energía, ¿ya? Y obviamente ahí usted incorpora, ¿cierto?, lo que es la benzina o petróleo, o si tiene un auto, ¿cierto?, que está con gas, tiene que incorporarle energía al sistema. Y el motor, ¿cierto?, disipa energía. El motor se calienta y lo hace a través de las paredes laterales, ¿cierto? Y usted tiene que tener ahí, un refrigerante que es el aceite, y hay que cambiarlo cada ciertos kilometrajes porque está preparado para que actúe dentro de ciertos kilometrajes, y obviamente actúa como un refrigerante que modula o regula la temperatura del automóvil. El aceite, ¿cierto?, del motor hace que las partes interiores, ¿cierto?, minimicen el rozamiento interno, lubrica, ¿no es cierto?, actúa como un jabón, un líquido, ¿cierto?, lava las partes interiores y regula la temperatura en cuestión. Entonces, la mayoría de los sistemas son sistemas no conservativos. Entonces, acá tenemos algunos ejercicios, algunos problemas, ¿cierto?, que están resueltos para poder explicar en cuestión. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. No, profe. Ya. Entonces acá tenemos, vamos a ir en orden lógico de cómo presenté las materias, evaluando el trabajo, la potencia, para luego terminar con algo de energía. Aquí lo que usted tiene es una caja de 50 kilogramos, tiene su masa, estirada a 40 metros, el desplazamiento que se le va a producir por medio de una persona que ejerce una fuerza constante de 100 newton, formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. La superficie es áspera y ejerce una fuerza de roce de 50 newton. Calcule el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja y el trabajo neto. Entonces aquí está el dibujo, está la fuerza de 100 newton, un ángulo de 37 grados, y se le va a producir un desplazamiento de 40 metros. Entonces lo que uno hace es construir el diagrama cuerpo libre. Coloca la fuerza, está la fuerza normal por contacto con el suelo, está el peso y está la fuerza de roce, contraria al desplazamiento. Entonces, lo que primero vamos a evaluar va a ser el trabajo hecho por la fuerza F. De acuerdo a la definición, ¿no es cierto? De acuerdo a la definición, ¿no es cierto?, es la fuerza, 100 newton, por el desplazamiento 40 metros, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Y aquí está el ángulo que forman, por 37 grados. Entonces, si uno evalúa esa situación,
3194,54. Ya, 3194,54, yo lo dejé con 5 y newton por metro te quedan joule. Entonces ahí tienes el trabajo hecho por esa fuerza F. Vamos a evaluar el trabajo hecho por la fuerza normal. Tenemos la fuerza normal, tenemos el desplazamiento 40 metros y tenemos el ángulo que forma la normal con el desplazamiento. ¿Qué ángulo forman? Forman un ángulo rectángulo, ¿no? Sí, Coseno porque queda 90 cero eso, ¿no? y coseno 90 grados vale 0. Es decir, está la presencia de esa fuerza, pero no realiza trabajo mecánico porque está dispuesta en forma perpendicular al desplazamiento. El trabajo hecho por la fuerza de roce, ahí le coloco el subíndice, es la fuerza de roce por el desplazamiento por el coseno de 180 grados. El desplazamiento va para allá hacia la derecha y esta viene hacia la izquierda y el ángulo forma un ángulo extendido. Te queda que la fuerza de roce en este caso es de 50 newton, te lo dan completito, por el desplazamiento 40 metros por el coseno 180 grados. Coseno 180 grados vale menos 1, y 50 por 40 te queda 2000, pero con signo negativo. Y newton por metro te queda en joule. Y ahí estaría entonces el trabajo hecho por la fuerza de roce. Y el trabajo hecho por el peso, tenemos la masa, ¿cierto? 50 kilogramos, G vale 10 metros segundo cuadrado, porque el peso. Por favor, aquí les pueden preguntar, determine el trabajo hecho por la fuerza peso, determine el trabajo hecho por la gravedad, determine el trabajo hecho por la fuerza gravitacional. Cualquiera de las tres cosas es la misma cuestión, el trabajo hecho por mg. Tenemos la masa por la aceleración de gravedad, por el desplazamiento, 40 metros. Por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, tengo el peso y tengo el desplazamiento. Y coseno 90 grados vale 0. 0 por algo te queda 0 joules. Entonces tenemos el trabajo hecho por la fuerza F, el trabajo hecho por la fuerza normal, el trabajo hecho por la fuerza de roce y el trabajo hecho por el peso. Y el trabajo total, ¿qué será? El trabajo hecho por cada una de las fuerzas. 3194.5 joules más 0 joules menos 2000 joules más 0 joules, y eso te queda un trabajo total neto, total o resultante, de 1194,5 joules. Entonces hay que construir el diagrama cuerpo libre. Este es un plano horizontal, es un poco más fácil, y colocar las fuerzas y poderlos detallar, ¿cierto?, gráficamente para poder establecer cuáles son las fuerzas que realizan trabajo positivo, nulo o negativo. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta del problema. No, yo no, profe. Lo único que los joules se suman y siguen siendo joules nomás, po. Claro, son todos joules. Claro. No es que la potencia del joule vaya, No, o sea, pues, vaya siendo exponencial. esperemos un poquito. Usted habla de la potencia del joule. Ahí hay un lenguaje que tenemos que tener de acuerdo. El trabajo se mide en joule. La potencia se mide en watt. Ok, ¿ya? Entonces ahí tenemos que ponerlo de acuerdo en un lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Te parece? Ya Sí, vamos profe. No, con potencia. tranqui. Gracias. Listo. Entonces después nos preguntan en la letra B, dice, ¿cuánto vale el coeficiente de roce cinético? Entonces nos preguntan el coeficiente de roce cinético y sabemos que la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce cinético por la fuerza normal. Entonces aquí yo tengo que hacer en el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? ¿Qué tenemos? En el eje vertical tengo la normal hacia arriba, más esta otra fuerza, ¿cierto? Que es, si yo la pongo hacia arriba, ¿cierto? Sería seno de 37 grados, porque el ángulo de 37 grados se opone, ¿o no? Hacia arriba, así que tengo la normal, más F seno de 37 grados, menos el peso mg. Entonces de aquí, de esta expresión, yo saco la fuerza normal. Entonces el F seno de 37 grados pasa con signo negativo, el que era el peso menos mg te queda más mg. La fuerza, ¿cierto?, que está actuando o está haciendo el agente externo es de 100 newton. El seno de 37 grados te vale 0,6, te queda en newton. Y la masa vale 50 kilogramos, lo multiplicas por 10, te queda 500 newton. Y con eso tú sacas, ¿cierto? Si tú pones menos 100 por 0,60 más los 500 te queda 440 newton. Y de acuerdo a lo que aprendimos de la primera patita, ¿cierto?, de dinámica, la fuerza roce es el coeficiente de roce por la fuerza normal. ¿Por qué empleo este argumento? Porque obviamente, y hice todo el proceso porque la fuerza de roce yo la conocía, era de 50 newton. Ahí está.
y lo igualo al coeficiente roce por la fuerza normal, por eso despejé la fuerza normal. Entonces, se te van los newton, porque tengo una ecuación simple, y el 440 que está multiplicando el coeficiente roce pasa al otro lado dividiendo. Y eso te queda 50 partido por 440 y te queda 0,11. ¿Qué unidades? Sin unidades. Pues recuerda que los coeficientes de roce, cinético estático, varían, ¿no es cierto?, entre 0 y 1 y son adimensionales. Entonces, en el fondo, fíjate bien, por favor, que aquí, en este problema de trabajo mecánico, estamos ocupando, ¿cierto?, lo que son los diagramas cuerpo libre, las ecuaciones dinámicas que me permiten resolver el problema, y luego aplicar, ¿cierto?, una nueva definición de lo que es el trabajo mecánico. Entonces, seguimos ocupando los argumentos que vimos en dinámica. ¿Preguntas, dudas de esta parte? Yo no, No, por lo profe. menos. Ya. Vamos a continuar, vamos a hacer aquí la pregunta en general, por favor. Si alguna persona me pregunta por acá. Pareciera ser que no hay consultas. Bien, continuamos entonces. Profe, Dígame. técnicamente se deberían llamar como unidades cinéticas, ¿o no? ¿Cómo? La unidad expresada en el ejercicio anterior, si uno tuviera que declararlas técnicamente, ¿Estos coeficientes? ¿eh? No, simplemente coeficientes cinéticos estáticos, nada más que eso. Que se determinan experimentalmente, hay experimentos para poderlos determinar, ¿cierto? Lo puedes hacer con algún sensor, lo puedes hacer también mediante algún artificio un poquito más rudimentario, y son coeficientes que No, varían pero entre si yo, uno. por ejemplo, tuviera que declararlas en el problema con una respuesta escrita, no en este caso, pero por ejemplo en otro problema. Entonces yo las declaro como unidades nomás. Claro, como un número nomás, po. Todo el mundo sabe que eso es adimensional, por eso que aquí yo Perfecto. estoy enfático, y fíjate bien que yo te coloco la ecuación con las unidades Sí, para que tú sí. veas que se van y te queda un número puro. Ahora, si tú me entregas un resultado de un coeficiente de roce que te da 25,2, lo pongo en duda, porque los valores experimentales, eso está en tablas, y tú lo puedes ver en los diferentes textos o libros, los valores varían entre 0 y 1, 0,5, 0,52, 0,32. Hay diferencias, obviamente, po. Por ejemplo, aluminio sobre hielo. Seguramente diferentes autores van a tener un valor Ah, aproximado, ya. pero pueden haber diferencias, porque son cosas que se obtienen en forma experimental. Pero yo te aseguro que esos experimentadores, si yo les digo háganme el problema, o yo lo hago también, nadie me va a entregar un valor 17,4, porque sus Ya. valores varían entre 0 y 1 y son sin unidad, pues es un número puro. Y Ya, si, profe, buen dato, gracias. claro, y siempre yo te he dicho que en todo modelo, en toda estructura, siempre hay una constante, y es la que la lleva en cuanto a las unidades. Por eso que tú has visto que sistemáticamente yo te he ido presentando, he ido haciendo el cálculo y eliminando, y yo soy bien, ¿no es cierto? Te voy eliminando la unidad para que finalmente tú te des cuenta que eso queda como tal. Y eso a mí me da una tranquilidad, que el problema esté, por ejemplo, que yo te entregue este valor, ¿cierto? Que yo resolví aquí, que me quede un valor 0,11, quedo tranquilo porque los valores yo sé que varían entre 0 y 1, y no me queda ni en kilogramos, ni en segundos, ni en newton. Me queda un número puro, entonces yo quedo tranquilo que el problema tiene una alta probabilidad que esté bien resuelto. ¿Me entiendes? Entonces uno va trabajando esto sistemáticamente en cuanto a las dimensiones y la unidad, y yo lo he ido haciendo con usted en forma sistemática para que vaya obteniendo un manejo, y cada vez ese manejo se te va haciendo mucho más ameno, más agradable, y va obteniendo una experticia sobre otra, ¿me entiendes? Sí, profe, no, si yo lo hago de esa manera, he sido bien Claro, metódico con seguirlo. Sí. claro. Entonces esa es la idea. Acá tenemos otro problema, dice: suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, calcula el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando se desplaza la caja 5 metros en forma horizontal. Entonces vamos con el problema letra A. El trabajo desarrollado por la fuerza
constante sobre un cuerpo que se desplaza es F punto delta R. Yo le puse D, algunos le ponen el D o delta R, que es el desplazamiento. Eso es la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que le llamaron alfa. Entonces nos dan los siguientes datos: la fuerza vale 100 newton y tú lo vas a desplazar, ¿no es cierto?, una distancia de 5 metros. Ahí está. Entonces preguntan cuál es el valor máximo. Entonces el valor máximo, el trabajo máximo a desarrollar por la máquina se da cuando la fuerza de desplazamiento tienen la misma dirección. Es decir, el coseno de este ángulo vale 1. Recuerda que la función coseno, digamos, el dominio de la función varía entre 1 y menos 1, pasando por el valor intermedio 0. Entonces, ¿cuándo su valor es máximo? Cuando vale el coseno 0 grados vale 1, es decir, son paralelos. Entonces te queda que el trabajo máximo en la fuerza por el desplazamiento, 100 por 5 te queda 100 newton por 5 metros, te queda 500 joules. Luego te dicen acá el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue 250 joules. Entonces ahora nos van para la segunda parte, ¿cierto? En este caso nos dan los siguientes datos: la fuerza 100 newton, el delta R, el desplazamiento 5 metros, y el trabajo, ¿cierto?, vale 250 joules. Hay que calcular el ángulo alfa. Entonces, de acuerdo a la definición, el trabajo hecho por una fuerza, ¿cierto?, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno alfa. Y de ahí despejo el coseno alfa porque está implícita mi variable. Entonces el F.R que está multiplicando pasa dividiendo, que te queda el trabajo, que son 250 joules. Las fuerzas son 100 newton, el desplazamiento son 5 metros y eso te queda 0,5. Y por lo tanto ahí coseno de alfa igual a 0,5, entonces alfa coseno a la menos 1, 0,5, y eso te queda pi tercio o 60 grados. O pi tercios, lo puedes dejar. Pi tercios radianes o 60 grados. Y ese es entonces el ángulo que debería, ¿cierto?, formar la fuerza con el desplazamiento para desarrollar esa fuerza F de 100 newton, llevando los 5 metros, debería, para que desarrolle un trabajo de 250 joules, yo debería colocarlo a un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Voy a saltar este problema porque tiene que ver con potencia. Acá dice: determina la potencia que necesita una grúa para elevar un coche de 2 toneladas hasta una altura de 25 metros en medio minuto. Entonces aquí tienes tú la grúa, el auto se va a subir, ¿cierto? Debe desarrollar una potencia, el desplazamiento, ¿cierto?, es de 25 metros, debe demorar un tiempo de 30 segundos y me piden la potencia. Entonces, en el eje de la Y hago el diagrama cuerpo libre. ¿Qué tenemos? Tenemos la tensión en el cable, hacia arriba, y hacia abajo, ¿cierto?, tenemos el peso, P, o mg. Y eso debe ser igual a 0, porque estas cosas, ¿cierto?, normalmente, para poderlo elevar, se suben con velocidad constante. Muchas veces no te dicen nada al respecto, porque uno debería colocar, si uno hace el diagrama cuerpo libre, la suma de la fuerza igual a m por a. Tú no tienes la aceleración, pero la aceleración vale 0, ya que estos sistemas, ¿cierto?, se suben con velocidad constante. Si tú miras el YouTube o cierta otra cosa, de repente hay problema cuando la gente está desembarcando automóviles, ¿cierto?, y cómo se mueven, ¿cierto?, y empiezan a zigzaguear y se van moviendo y se van golpeando contra el barco, ¿cierto?, y una serie de cosas, y la gente está mirando, porque el tipo que está aquí en la cabina tiene que usar un mouse muy sensible y tiene que tener una experticia, ¿cierto?, para subir esta cosa lo más lento posible, con velocidad constante, en el menor tiempo posible, para poderlo subir con velocidad constante. Entonces la mayoría de estos sistemas, salvo que te los digan, suben con velocidad constante. Por eso puse la tensión en el cable, que es la fuerza F, y el peso, ¿cierto?, que está apuntando hacia abajo. Y la línea azul, ¿cierto?, es el desplazamiento de 25 metros en un tiempo de 30 segundos. Entonces, como la velocidad es constante, la aceleración vale 0, ¿no? Entonces el peso lo paso hacia el otro lado y te queda que la tensión del cable es igual a P mg. La masa vale 2000 kilogramos y G vale 9,8, y eso te da la tensión en el cable de 19.600 newton, que es la tensión en el cable. Y por lo tanto vamos a realizar el trabajo que hace la grúa.
El trabajo que hace la grúa es la fuerza por el punto del desplazamiento. Y de acuerdo al producto punto, es la magnitud del primer vector, que es la tensión en el cable, por el desplazamiento, que son los 25 metros, por el coseno del ángulo. Tanto la tensión, que apunta hacia arriba, y el desplazamiento también apunta hacia arriba. ¿Qué ángulo forman? Un ángulo de 0 grados, y coseno de 0 grados vale 1. Así que te queda la tensión en el cable por los 25 metros, y eso da lugar a 490.000 joules. Entonces ahí tenemos el trabajo que realiza la grúa. Y la potencia que debe desarrollar la grúa para subir ese automóvil que tiene un coche de 2 toneladas, es el trabajo que realiza la grúa en un determinado tiempo de 30 segundos. Y si tú divides los 490.000 joules en 30 segundos, eso te queda 16.333,33. Y joule partido por segundo, eso es watt. Lo puedes dejar hasta ahí, sí, pero yo lo que hice adicionalmente, le corrí la coma a 3 lugares, 1, 2, 3, y lo dejé como 16,33 kilowatts. Entonces lo que estamos haciendo aquí es revisar, ¿cierto?, el concepto de potencia, que es el trabajo realizado en un determinado tiempo. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe, de momento. Ya, No, profe. ok. Acá tenemos otro ejercicio. Todas estas cosas que usted observa, que mira, puede suceder que usted por una práctica que tiene que hacer, puede llegar a una cuestión de estas características y va a empezar haciendo una cosa que no tiene nada que ver con su medio. Usted dice, no, va a llegar a sentar a un computador, no. Seguramente lo van a colocar en un primer mes a hacer otras cosas que no corresponden, a evaluar o mirar que se está haciendo bien el trabajo. Entonces tiene que estar preparado para este tipo de cosas. Usted sabe que en las prácticas uno se encuentra con cosas que tiene que hacer, porque después te van a evaluar. De repente te dice la empresa, oye, necesito que vayas a ver tal cosa porque necesitamos ahí una persona que esté, ¿tú lo podrías hacer por ahora, por favor? Y usted va a tener que hacerlo dentro de su práctica. ¿Es así o no? ¿O siempre las prácticas son así específicas No, profe, es más que eso a veces. ¿Ah? A Todos lo veces más. sabemos. Claro, sí, por eso le digo que estas cosas son parte de su expertise, así que tienen que estar preparados. Hay una grúa con un motor de 100 caballos vapor, eleva un cuerpo de 10 toneladas hasta una altura de 30 metros del suelo en un minuto. Entonces aquí hay que hacer varias conversiones. Expresa la potencia del motor en vatios o en watts, qué trabajo realiza el motor, calcula el rendimiento del motor. Entonces la potencia del motor son 100 caballos de vapor, hacemos la transformación, 735 watts partido por un caballo, ¿cierto? Y te queda 73.500 watts. O bueno, ¿cierto? Un caballo de vapor equivale a 735 watts, 100 equivaldrán a X, es una relación de 3 simple, y llega a ese valor. Entonces ahí tienes la potencia del motor de caballo de vapor en watts. Y el trabajo útil que realiza la grúa al elevar 30 metros las 10 toneladas métricas. El trabajo útil es la fuerza por desplazamiento, es la fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza va para arriba y el desplazamiento también va hacia arriba. Forma un ángulo 0 grados y coseno 0 grados vale 0. Ahora la fuerza que debe realizar tiene que ser equivalente al peso del objeto, mg, que fue el caso anterior, por delta I. La masa, ¿cierto? Son 10 toneladas, 10.000 kilogramos, G vale 9,8 metros segundo cuadrado, y usted lo tiene que subir a una altura de 30 metros. Si usted multiplica 10.000 por 9,8 por 30, eso le da 2.940.000 joules. Y la potencia útil de la grúa a realizar el trabajo a 60 segundos es el trabajo útil, la potencia útil es el trabajo útil en determinado tiempo, eso lo divide en 60 y eso le queda 49.000 watts. ¿Qué pasó? Estaba peludo. 4 y el 6 tan peludo.
Profe, está muteado. Ahora sí. Ya, la potencia útil es el trabajo útil que se desarrolló la grúa en levantar ese cuerpo los 30 metros en determinado tiempo. Si usted divide los 2.940.000 watts en 60 segundos, le queda 40.000 watts. Y el rendimiento es la potencia útil partido por la potencia teórica por 100. La potencia útil son 49.000 watts y la potencia útil, ¿o cierto? O teórica son 73.500 watts por 100, es decir, tiene esto un rendimiento de un 66.7%. ¿Dudas, consulta? No, profe. Ya, pues, son las 8:35, tengo yo, y estamos en la hora, vos. Así es. Profe. Continuamos entonces el próximo lunes con esto y hay que desarrollar todos estos problemas acá y esto va va aumentando el nivel de dificultad. Tenemos aquí el trabajo total igual a la variación. Mire los diagramas cuerpo libre, ¿se da cuenta? Entonces ahí tenemos alta tarea que hacer y problemas de energía mecánica también. ¿Los va a subir, profe? Y por supuesto, todo esto te lo subo arriba para que tú lo tengas. Y ojalá la clase, profe, para... Pero si he subido todas las clases, los videos y todo el asunto, vos. Sí, no, sí. Yo soy el que más... Sí. Así que no te preocupes por eso si subo todo. Lo que pasa es que subir este video me toma mi tiempo y tengo 3 videos más que subir también en forma simultánea y de repente estoy hasta las 2, 3, porque son lentas las subidas a los videos. Pero bueno, de eso se trata. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el lunes. Ya, profe, que esté bien, gracias. Gracias por Ya, la clase. profe. Ya, que Nos estén vemos el bien. lunes. El Nos lunes, vemos, profe, el lunes. el lunes o antes del lunes a ver si les subo el fin de semana la nota. Ya, Es una- súper. Bacán. Ya, que estén bien. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Sí, profe, pero Gracias a usted. apelable. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chau, chau. Chao.